Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Los archivos audiovisuales nos cuentan historias, nos llevan a conocer mundos que no conocemos, inimaginables, tienen un valor incalculable y es una responsabilidad, digamos, de todos los que los tienen en sus manos, conservarlos en las mejores condiciones para que nuevas generaciones vayan conociendo y descubriendo todos estos contenidos, información, conocimiento de muchos lugares, personas, culturas, sociedades y que trasciendan año tras año y generación tras generación. Tienen un valor inestimable, todos estos archivos se convierten realmente en un patrimonio social, cultural, histórico, y de eso vamos a platicar el día de hoy con los invitados a los que hemos convocado. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. La televisión en México ha sido un pilar fundamental en la formación de la identidad cultural y social del país desde su nacimiento en la década de los 50. Como uno de los principales medios de comunicación masiva, la televisión ha reflejado y moldeado las dinámicas sociales, políticas y culturales de la nación. A través de sus contenidos, ha contado la historia contemporánea de México y ha sido testigo de su evolución. Ante ello, la preservación y digitalización de archivos audiovisuales se ha convertido en un tema de rescate de una parte de la memoria histórica y el patrimonio cultural. La preservación de acervos es esencial para mantener viva la memoria pública y fortalecer la identidad cultural. Desde el siglo XX hasta la actualidad, los documentos audiovisuales como películas, programas de radio y televisión y las grabaciones de audio y video se han vuelto elementos imprescindibles para conocer la historia. Forman parte de la identidad cultural de un determinado grupo social y a través de ellos se puede analizar la sociedad y la cultura popular de cada época. Gracias a una colaboración entre 9TV, el Colegio de San Luis, el Archivo Histórico del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, está en marcha un proyecto mediante el cual se pretende recuperar estos registros en formato digital, dado que son un recurso valioso y único en su tipo para comprender cómo las personas han construido sus identidades a través del uso de la imagen y la noticia. Asimismo, estos materiales audiovisuales brindan información sobre las formas en que se ha edificado la expresión de las experiencias de la población o cómo se conectaron con otros para quizás desafiar las narrativas dominantes en un momento determinado. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados que aman la historia y reconocen el valor que ésta tiene en la sociedad. Yo creo que son un par de rescatadores, ellos no lo saben, pero son arqueólogos que andan por ahí buscando en el mundo del patrimonio audiovisual y se encargan y se preocupan y se ocupan de irlo preservando. Si me notan un poquito más nerviosa es porque en casa tenemos al jefe y bueno, pues es uno de nuestros invitados. Hoy está con nosotros el ingeniero Alfonso Cuevas, es el director de 9TV, a quien agradecemos mucho que nos esté acompañando. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidas a ustedes, gracias por la invitación. Por favor, presentemos a nuestra invitada. Sí, por supuesto, Betty. A Betty tenemos muchos años también de conocerla y la verdad es que también es toda una institución en este manejo del rescate de patrimonio audiovisual. Ya la iremos conociendo, ya iremos platicando un poco más de su trayectoria para que ustedes vean el tamaño de personajes que tenemos acá y también le agradecemos mucho que esté con nosotros y nos haya aceptado la invitación. Ella es la maestra Beatriz Proa, quien se desempeña en Radio y Televisión Universitaria. Ya nos va a ir platicando de qué va su trabajo. Betty, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo decía un poco en broma, un poco en serio, que estoy medio nerviosona porque es el jefe de jefes y está el director de 9TV,
Pero la verdad es que este puesto que él ocupa le ha permitido adentrarse todavía más en algo que, por lo que hemos platicado, digamos, fuera de cámaras y de manera ya más personal, es un gusto, es una pasión para él. Y es este rescate de todos estos materiales que se grabaron hace 10 años o 20 años o más. ¿Por qué? Porque él sabe lo que tiene en sus manos, tiene un gran tesoro que a lo mejor la gente, imagínense ustedes que les digan, tenemos imágenes de cuando el río Santiago era río, o tenemos imágenes de cuando el aeropuerto era un simple terreno, ahí, ¿cómo le llaman? Un terreno baldío, no baldío, pero sí era un así todo monte, pues, y que empezamos a revisar material en donde se va viendo cómo se va transformando el paisaje urbano. Bueno, pues nuestros invitados de hoy tienen mucho que platicarnos al respecto. Así que bueno, empezaré con hacer una pregunta que ya la había yo preparado y no quiero saltármela tal como la habíamos redactado porque luego meto la pata. Así que les preguntaré, ¿cuál es el papel de los medios audiovisuales en la preservación de la memoria pública y el patrimonio inmaterial? Cuéntame, ingeniero Alfonso. Pues creo que una importancia de recuperar todos estos materiales audiovisuales es generar una narración colectiva, así como lo has mencionado, de cómo vemos la evolución de los lugares. Podemos ir generando una narración completamente colectiva de eventos históricos, de eventos culturales, eventos tradicionales, todo lo que se va generando con el paso del tiempo y ver la evolución de la sociedad. Garantizamos un acceso a la información para que la gente pueda preservar todos estos documentos audiovisuales. Fíjense que has dicho algo muy importante, el asunto de ponerlo al alcance de todos. No se trata solo de que esté resguardado en los anaqueles de 9TV o del archivo histórico o de la institución que sea. Se trata de ponerlo al alcance de todos y créanme que se está haciendo un trabajo interesante para que esté literalmente al alcance de un clic. Cuéntanos, Betty. Sí. Yo le voy a decir, Betty, perdón, no hay problema, sí, ¿verdad? No. Es la maestra Beatriz Proa, pero nos da mucho gusto que esté acá con nosotros. Betty, cuéntanos, ¿cuál consideras tú que es este papel de los medios audiovisuales en la preservación de la memoria pública y el patrimonio inmaterial? Bueno, ya como lo mencionó Alfonso, estos materiales, tanto sonoros, audiovisuales, fotográficos, fílmicos, se han generado a través del tiempo, desde el momento en que entraron en boga en la sociedad. Se han registrado desde los eventos públicos, los eventos educativos, eventos sociales, y han quedado ahí registrados. Afortunadamente, aquí en Canal 9 se conservan. Desgraciadamente, en muchas instituciones, pues ya no. ¿No han tenido esa precaución? No la tuvieron, quizá por falta de recursos para reutilizarlos para grabar otros programas, pero no es el caso de Canal 9. Entonces, el papel de los medios audiovisuales, sonoros, fotográficos, fílmicos, es justamente dar a conocer esa parte de la historia de un momento determinado que se generó y que se ha generado y que está presente, ahí guardado en un soporte que puede estar a disposición de las personas. En el momento en que se pone en acceso, se convierte en un documento de investigación. Entonces, estos documentos sonoros, audiovisuales, fílmicos son un invaluable soporte para la investigación, para la educación y obviamente para la sensibilización tanto de nuestras generaciones del presente como para las del futuro, que tengamos conciencia de lo que ha transcurrido a lo largo de nuestra historia reciente aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues como dice la historia, como reza la historia, quien desconoce el pasado no puede entender el presente. No podemos entender por qué el río Santiago se inunda en tiempo de lluvia cuando desconocemos que el río, el bulevar, es un río y que en tiempo de lluvia, pues se va a convertir en lo que es, y para eso está ahí la parte histórica, para narrarnos lo que ocurrió en su momento. El asunto de el patrimonio que nos decía el ingeniero Alfonso se convierte en todos estos materiales, todos estos archivos, como bien nos decía Beatriz, sonoros, fotográficos o fílmicos, se convierten en una narrativa colectiva, efectivamente, porque son
formas de contarnos lo que ocurría en un momento histórico determinado, en un contexto muy preciso. No es lo mismo el San Luis de los años 60, de los años 70, de los años 80, ha ido evolucionando al San Luis que somos hoy en este 2024. Y todo esto tiene la importancia de irlo recuperando para darnos cuenta cómo hemos evolucionado como sociedad y, como bien decía Betty, bueno, pues es una materia prima incalculable para los expertos, los historiadores, antropólogos o educadores o cualquier especialidad que usted quiera, que se preocupe por ir pues indagando y haciendo investigación que luego nos den elementos para entender, como bien decían, lo que hoy somos. Ingeniero Alfonso, cuéntanos cómo han evolucionado los medios audiovisuales a lo largo del tiempo y qué impacto han tenido en la preservación de la memoria pública. Yo creo que la evolución ha sido muy grande dentro de todos los medios de comunicación. O sea, tomemos como el primer medio de comunicación masivo a la radio, que aquí en México inició sus transmisiones el 21 de septiembre de 1921. Un día después se inauguran todas las estaciones radiofónicas por el entonces presidente Álvaro Obregón, y de ahí, bueno, se empiezan a hacer ya las transmisiones radiofónicas masivas. Se inauguró con poesía, con noticias, con información, con todo este tipo de contenidos diversos. Después de eso llega la televisión como segundo medio masivo de difusión de imágenes, entonces en los cuales ya puedes ver, escuchar, y después de eso llega la televisión a color, ¿no? Empiezan a evolucionar todos estos medios. Llegan después la televisión y la radio digital. Antes que el streaming llegó la televisión y la radio digital, en los cuales no había tantas redes sociales como para poder realizar streamings. Ya de eso evolucionamos a la parte del streaming, donde ya podemos ver en directo 24/7 cualquier programa, cualquier otro producto que se esté realizando en vivo. Y bueno, vamos para adelante con el futuro de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada, y cómo vamos a documentar todos estos contenidos que se pueden generar de formas diversas. Entonces, esa ha sido como que una evolución muy rápida de los medios de comunicación masivos en cuanto a contenidos. Esa misma pregunta se la vamos a hacer ahorita a Betty, pero vamos a ir antes a una pausa y bueno, pues queremos que nos compartan ustedes, ya sea cuando vean esto en YouTube o cuando lo estén viendo en vivo, bueno, pues ahí comenten en nuestro Facebook, tanto de 9TV como del Colegio de San Luis, porque nos interesa qué opinan. Imagínense, a ustedes les emociona cuando sus hijos estaban chiquitos, estos videos caseros que de pronto guardaron de la primera papilla o sus primeros pasos, y ahora ya los ven convertidos en adultos exitosos, universitarios, qué sé yo. Cómo nos entusiasma, o ver al abuelo en la fiesta de 15 años, en el vals de la primera nieta, y de eso ya pasaron varias décadas. Bueno, pues así de emocionante, digamos, es ir rescatando y recuperando todos estos materiales, porque nos van diciendo cómo celebramos las fiestas, qué creemos, cómo son las decisiones de poder que se tomaban en esa época. 9TV tiene un gran acervo que ya platicaremos hacia el cuarto bloque, en donde, bueno, pues quedó documentado cómo se gobernaba, cómo se ejercía el poder en los años 80. Insisto, que no es el mismo de el 2024. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Les recordamos que, bueno, pues hoy martes lo estrenamos aquí en 9TV, el próximo jueves tenemos retransmisión, y los miércoles ya está disponible a través del Colegio de San Luis en su canal de YouTube. Continuamos. Estamos platicando de patrimonio audiovisual, esto que se ha convertido ya en un importante recurso para rescatar la memoria de sociedades, de pueblos, de una nación entera, diría yo, de diferentes grupos colectivos, porque incluso en el mismo México pues tenemos diferentes realidades, y todas estas fotos, audios, videos nos van retratando como estos pedacitos de realidades que tenemos y que se van quedando en el pasado, y ojalá nunca se queden en el olvido, porque nos podríamos perder una valiosa parte de la historia. Nos quedamos en preguntarle a Beatriz Proa. Ella es parte del equipo de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, pues también de manera particular se dedica a varios aspectos que tienen que ver con este cuidado de materiales. Les hacíamos la pregunta antes del corte, Betty, de cómo han evolucionado los medios audiovisuales a lo largo del tiempo y qué impacto ha tenido en la preservación de la memoria pública. Ya el ingeniero
ingeniero Alfonso nos daba un recorrido desde la radio en 1921, la televisión, el streaming, y bueno, pues nos llevó como que ya al futuro. Yo lo veo lejano, pero como que él ya no tanto, ¿no? La inteligencia artificial, la realidad aumentada ya son cosas del presente. Exacto. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, a partir del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que fue el boom del desarrollo tecnológico, los medios sonoros y audiovisuales evolucionaron de una manera vertiginosa, porque, por ejemplo, de las máquinas de carrete abierto que venían de la época de los 40, que se generaron por la Segunda Guerra Mundial, Que eran de radio, de audios. eran originalmente, al igual que la radio, eran objetos que se utilizaban originalmente como medios de comunicación en los campos de batalla desde la Primera Guerra Mundial, hablando de la radio. En las cuestiones de grabación ya directa, con las máquinas de carrete abierto, que evoluciona hacia el audiocasete, y le da paso al disco compacto, del disco compacto al mini disc, que era una especie de casetito pequeñito con un disco adentro. Esta es la primera forma digital, el primer formato digital en audio. Después de ahí, bueno, pues el compacto y el mini disc, que dura muy poco tiempo, yo creo que 1 o 2 años, está en existencia a mediados, finales de los 80s, los 90s, el disco compacto, que tuvo toda su auge. Y de ahí para acá, pues ahorita el disco compacto, si te das cuenta, ya es muy difícil encontrarlo. O sea, los tenemos en el mercado, pero nos enfrentamos a un problema muy serio, la obsolescencia tecnológica. Una obsolescencia que se viene generando con el paso del tiempo. ¿Qué significa obsolescencia tecnológica? Es cuando el aparato de reproducción del disco, tienes guardado el material, de la cinta, de la película, ya quedó fuera, ya quedó caduca, ya nadie lo usa. Hay que recordar que estos formatos, tanto las máquinas de reproducción como los mismos formatos, responden a la moda de cada época. Entonces, por ejemplo, hablando de las cuestiones de radio, en los años 30 se generó un complejo así un poco sofisticado, que reunía a la radio y al reproductor de discos, que antes tenías nada más tu reproductor por un lado y la radio por el otro, lo conjuntan en un solo mueble. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos el origen de las radioconsolas, que estuvieron muy en boga a partir de los 50s, 60s, 70s. Yo recuerdo que mi papá compró Nosotros teníamos una en casa, consola una de consola. esas, grande, sí, que guardabas ahí tus discos y demás. Y oías el radio también. Exactamente, y tenías todo a la mano. La gente podía escuchar el radio y escuchar sus canciones cuantas veces quisieras en sus discos de acetato. Qué bueno que haces esa mención. El disco de acetato son los discos pesadotes, los estos de 78 revoluciones, que cualquier golpe y ya, se rompían. Rayaban. El vinil, que surge en los 50, es otra cosa, es lo que de manera equívoca les llaman acetatos. Es que tengo tantos acetatos, no, son discos de vinil. El disco de vinil ya nos da la calidad del sonido estereofónico. Entonces, ojo con esas confusiones, sobre todo los que estamos dedicados a esta cuestión de la preservación. En el momento en que estos discos de vinil se transforman en un disco compacto o en un mini disc, y ya en imagen se llevan a Laserdisc, unos discos más o menos de este tamaño, que estuvieron en boga en los 90s, van a la par, el sonido y el audio evolucionando a la par, al igual que los formatos de video. Desde los 50s hasta acá, los formatos de video se han transformado de manera realmente increíble. A lo mejor es un poquito más técnico si nos metemos en detalles de cómo han evolucionado en medios, digamos, especializados como la televisión, pero para que usted se dé una idea, seguramente si tiene, digamos, más de 40 años o hasta 30 y tantos, se acuerdan que evolucionó muy rápido en las últimas décadas y pasamos de ver en una videocasetera con tamaño beta a VHS, a Blu-ray. No, antes pasamos por, antes del Blu-ray, ¿qué era? El Laserdisc,
DVD. El DVD, DVD. perdón, era el Ujú. DVD. Entonces, bueno, pues todos estos cambios de formato fueron muy rápidos, pero nos dan una idea de también en las televisoras, así fue cambiando la forma de guardar, digamos, los videos, ¿no? Cuéntanos un poco, ingeniero Alfonso, ¿cuáles son los desafíos que están enfrentando los medios audiovisuales? Tú encabezas a uno de ellos en la preservación de la memoria pública y el patrimonio inmaterial en la era digital, porque como nos decía Betty, pues evolucionó muy rápido, a veces responde a modas y los soportes quedan caducos, ya no se usa un beta, un VHS, un 3/4, que era un casetote como de este vuelo. Entonces, bueno, pues es todo un reto para los medios audiovisuales. Claro, es muy complicado. Yo creo que lo más importante que se debe mencionar, primero es el desgaste. Ujú. Aunque tengamos nosotros un cassette guardado y lo tengamos con un clima acondicionado, etcétera, Su cajita y sí, toda la tiene un cosa. tiempo de vida de 25 años, una cinta aproximadamente. Después de eso ya se empiezan a desintegrar literalmente. Por lo tanto, la recuperación y el manejo de todos esos archivos, pues es muy complicado y debe ser muy cuidadoso por el desgaste del tiempo de vida que tienen todos estos productos. Pues, como lo mencionaba Betty, también la obsolescencia tecnológica. Si tenemos una máquina de 3/4, la tenemos ahí, la tenemos archivada, la tenemos guardada, pero nada nos asegura que funcione. Y si llega a funcionar y se nos llega a descomponer, no hay quien la arregle, porque ya nadie conoce esa tecnología o son muy pocas las personas que conocen esa Ya tecnología. no hay piezas, además, Exacto, en el ya mercado. no hay piezas, se tienen que rehacer, se tienen que buscar, se compran en China, se compran en diferentes países y aparte tardan mucho y quien lo arregle después de que tengamos las piezas es complicado y es difícil. Entonces ese es otro de los problemas grandes a los cuales nos enfrentamos como medios audiovisuales. Otra parte, los recursos financieros. Digitalizar todo esto no es tan caro, pero no es tan barato, porque debe ser una mano de obra especializada en todos sus productos y procesos. Como ya no hay tantas máquinas 3/4, pues obviamente rentar una máquina 3/4 es caro. Rentar una máquina VHS incluso también es caro. Rentar una máquina beta es caro. O sea, cosas que dices, ¿cómo crees? Yo las tiré a la basura en su tiempo. Ahora son muy caras porque son recursos especializados. De ahí entramos a la siguiente parte de qué problemas nos enfrentamos también durante todo este proceso de digitalización, de recuperación de archivos, en cómo vamos a manejar los derechos de autor. Es algo que se menciona muy poco dentro de la recuperación de archivos históricos, cómo se van a manejar todos esos derechos de autor con todo el material que vamos recuperando. De qué forma se van a digitalizar, de qué forma se van a pedir, o si los ponemos en YouTube y no tenemos los derechos de autor, ¿qué va a pasar? O sea, queremos ponerlos con acceso al público, pero de qué forma lo podemos manejar y de qué forma podemos dar los derechos de autor correspondientes a todo eso. Esos son algunos de los problemas a los cuales realmente nos vemos y nos enfrentamos literalmente día con día sobre la recuperación de archivos históricos. Antes de hacerte la misma pregunta, Betty, quisiera que nos comentaras, antes de irnos a la pausa, algunos ejemplos de lo que esté más allá a la mano en radio y televisión universitaria, de archivos sonoros, fotográficos y fílmicos. Cuéntanos con un ejemplo, ¿qué son? Bueno, mira, en cuestión de los registros sonoros, los más valiosos son las cintas que se registraron en los 1970 a los 2000, que era el tiempo en que se estilizaba hacer esto. Se recuperaban los eventos más importantes que ocurrían tanto en la uni como en la misma ciudad. Ejemplo, los festivales Primavera Potosina, que empezaron en los 80 con el gobierno del licenciado Jonguitud. Está registrada, por ejemplo, la inauguración del primer festival Primavera Potosina. Está registrada la inauguración del Teatro de la Ciudad. En cuestión de materiales fílmicos, bueno, pues están por ejemplo, el 70 aniversario de la autonomía universitaria que tuvo lugar ahí en el patio central, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con Gordon Campbell al frente, y el naciente o incipiente coro estatal que dirigía José Miramontes, o sea, el origen de lo que es ahorita la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, porque ahí está el origen de esa orquesta, ¿no? Y fotográficos, bueno, pues hay una colección así muy cuantiosa de eventos de la universidad, de momentos, de episodios desde el siglo XIX hasta la fecha. ¿De la Universidad Autónoma? De la Universidad Autónoma, por ejemplo.
Y es que la Universidad Autónoma, antes de ser como tal, de obtener la autonomía y de ser reconocida como Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene un antecedente muy, muy interesante como un instituto científico y literario. Y es en el mismo edificio en el que hoy está, en lo que hoy es el edificio de rectoría. Así que bueno, tiene en sí mismo pues un montón de historia. Imagínense preservar toda esta cantidad de años, de siglos, en fotos, en archivos sonoros y en materiales fílmicos. Bueno, pues es también todo un reto del que nos va a platicar Betty ahora que regresemos de la pausa. Continuamos, los vamos a dejar ahora con esta cápsula que hemos preparado para ustedes porque tiene que ver con un seminario que llevó a cabo Casa Colsan Gilitla y que bueno, pues queremos compartirlo con ustedes. Continuamos. Casa Colsan Gilitla Ixtla, con el objetivo de entender y preservar la historia y el presente de la Huasteca y las culturas del Golfo, concluyó el pasado 3 de julio el seminario Saberes de Origen Textil. En este segundo módulo se continuó con el acercamiento a la región, aportando el diálogo y reflexividad respecto a la importancia patrimonial de los saberes tradicionales que involucran el pasado y presente de prácticas de origen textil en México. El seminario culminó con la conferencia Fragmentos de la Memoria. ¿Cómo era el sistema indumentario de las mujeres nahuas en la Huasteca Potosina? Impartida por la doctora Claudia Rocha, quien platicó sobre los aspectos sociales, culturales e históricos en torno a la vestimenta de las mujeres de la región del estado de San Luis Potosí. Durante las sesiones del seminario se abordaron estudios desde diversas disciplinas y temporalidades, enfocados en las vestimentas huastecas según representaciones en códices, la lítica y otras fuentes. Por último, la doctora Rocha informó que la próxima etapa del seminario ampliará su alcance transregional con estudios enfocados en la región maya de México y Guatemala. No te pierdas de las novedades de Casa Colsan Gilitla Ixtla y síguenos en redes sociales. Bien, estamos de regreso y continuamos platicando. Beatriz, cuéntanos un poco qué medidas pueden tomar para la preservación justo de estos materiales, que bueno, pues finalmente los medios audiovisuales pues están ahí, pero como ya nos decía el ingeniero Alfonso, aunque los tienen una vida útil, pues, y aunque trates de conservarlos lo más que se puedan en su formato original, puede haber muchas complicaciones. ¿Qué medidas recomendarías? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primerito que hay que tener en cuenta es crear conciencia entre las personas que poseen esos acervos, porque muchas veces los tenemos ahí, están ahí guardados, pero llega el momento en que, ay, estos videos eran de mi tío, pero ya se murió, pues ya, ¿para qué los queremos aquí? Es basura. Iba a la basura. Eso ha ocurrido desgraciadamente con muchas colecciones sonoras, fotográficas, audiovisuales. He conocido casos de músicos que sus familias han tirado cientos de partituras porque pues eran de tu papá, pero pues él ya no está, ¿para qué las quieres? Eso forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, el primer elemento que hay que considerar es crear la conciencia entre la población, entre las autoridades de las instituciones que poseen estas colecciones, de que esos elementos, esos discos, esos casetes, esas partituras, fotografías, no son basura. Van a tener un valor en el momento en que los sometamos al proceso de preservación, los pongamos en acceso. Como mencionábamos al principio, estos son documentos en donde vamos a poder investigar, son fuente de información para estudiantes investigadores y para saciar la curiosidad de quien lo quiera consultarlos, acercarse a ellos, ¿no? El otro elemento es tener los recursos económicos suficientes, porque no es necesario tener 5 o 3 máquinas ahí, pero hay que considerar que se requiere recuperar contenidos en tiempo real. Entonces necesitamos tiempo, hora, hombre,
en tiempos reales. Y son 3 horas de grabación, 3 horas que hay que invertir una persona ahí recuperando, o sea, audio, sonido, video, ahí sentado esperando a que este contenido se pase del formato analógico al formato digital. Entonces, son recursos económicos, recursos humanos muy fuertes, el compromiso de las personas que participen y sobre todo tener conciencia de la importancia del trabajo de los que estamos implicados en esta tarea, de la importancia que tiene en hacerlo de manera correcta, la primera, como dice el dicho, bien a la primera, porque ya no va a haber una segunda repetición, porque muchas veces el material ya está fuera de circulación. Claro. En el momento que lo reproduzcamos se va a degradar o va a perder toda la información. Ingeniero Alfonso, misma pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le hacen? Porque tienen una responsabilidad ahí importante, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar esta preservación adecuada de la memoria pública a través de estos medios audiovisuales? Pues sí, realmente es la digitalización y la conservación de los respaldos que vamos recuperando. Esto es muy importante porque hay normas establecidas incluso para cómo se deben de almacenar todos esos archivos y todos los contenidos. Hay unos sistemas de gestión de archivos digitales, o en sus siglas en inglés se llama DAM, en los cuales se van catalogando todos estos materiales, porque no solo es recopilar, o sea, tú lo recopilas, tú lo juntas, tú lo guardas, pero ahora ¿cómo lo catalogas? De ahí nos remontamos a la ley de bibliotecas y ley de archivo y ley de quién sabe cuántas cosas en las cuales se dice cómo debe documentarse y cómo debe almacenarse también la información. Pero creo que hay algo también bonito y padre aquí. Me encanta la tecnología. Entonces, ¿cómo integramos estos contenidos? Ya los resguardamos, ya los respaldamos. Y ahora, ¿cómo los catalogamos más? Sin que una persona tenga que invertir tal vez 3 horas. Hay modelos automáticos de TensorFlow con inteligencia artificial que te hacen la catalogación de esos archivos digitales. Y si en un documento o en un archivo de 1940 mencionan a los caballos de Troya, nosotros podemos generar metadatos y etiquetas que se generen de forma automática con esos modelos de TensorFlow para poder catalogar todo eso y buscar caballo de Troya, que me salga el audio de 1921 en el cual lo mencionaron. Entonces, es algo padre de cómo lo vamos a estar catalogando y cómo lo vamos a digitalizar por medio de esos sistemas DAM. Wow, bueno, pues creo que esto de la inteligencia artificial tiene muchísima utilidad y la verdad es que ya lo mencionaban antes, ¿no? Creo que todos estos recursos digitales tenemos que ir utilizándolos con la responsabilidad que se debe, ¿no? Porque tenemos en nuestras manos estos tesoros. Imagínense ustedes ubicar el video. Yo vi una foto, no sé si hay algún video o si ya era, pero Porfirio Díaz visitó Real de 14. Entonces, por ahí yo vi una foto, no recuerdo exactamente en dónde. Entonces, bueno, pues si ustedes tienen todo este acervo, como ya decían, pues ya se murió el tío, ya se murió el abuelito, pues no los tiren, dónenlos. Hay bibliotecas, hay espacios públicos en donde se pueden procesar de manera correcta, de manera adecuada. No se diga en la Ciudad de México, ¿no? El gran acervo que se tiene en la Cineteca Nacional, en la Fonoteca Nacional. Imagínense todo el auge y todo lo que nos pueden contar los acervos de la XCW, donde los artistas y la vida pública, mucho de la vida de entretenimiento se daba en estos espacios donde solo existía la radio. Las familias se sentaban en torno a una radio a escuchar o noticias o la radionovela, se volvían los grandes ídolos de México, los protagonistas justo de estos programas. Así que bueno, pues todo una riqueza histórica la que está ahí. Los vamos a invitar a que nos acompañen a ver esta cápsula y los invitamos porque vamos a tener un seminario de plástica huasteca. Si a usted le interesa, aunque no sea experto, temas que tienen que ver con murales, con la indumentaria de la región huasteca, con las esculturas, las vasijas de todas estas culturas prehispánicas de esta región, bueno, pues le puede interesar este evento que se va a llevar a cabo en los próximos días. Aquí está la invitación y si no, bueno, pues ya sabe, puede consultar los detalles en la página del Colegio de San Luis y en nuestras redes sociales. ¿Te interesa el arte prehispánico? Casa Colsan Gilitla Ixba te invita a participar en el seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, en modalidad virtual del 7 de agosto al 4 de septiembre de 2024.
El seminario tiene como objetivo reflexionar y profundizar en los principales rasgos plásticos y el contenido cosmogónico que ha identificado a las expresiones artísticas del la Huasteca, tanto del periodo prehispánico como de la época actual. Inscríbete al correo casa.colsangilitla@colsan.edu.mx. Te esperamos. Todos estos cursos, seminarios y demás a los que los invitamos en el Colegio de San Luis son absolutamente gratis, no tienen costo, solo hay que registrarse con algunos datos muy básicos, así que pues están ahí abiertos a quien esté interesado. Bueno, nos quedamos, seguimos hablando de estos asuntos del patrimonio que se tiene en todo este material audiovisual. Preguntaría, ingeniero Alfonso, ¿cómo pueden los medios audiovisuales ser utilizados como herramientas educativas para transmitir la memoria pública y el patrimonio inmaterial a nuevas generaciones? Pues yo creo que un ejemplo muy claro y muy conciso sería este programa. Aquí queda documentado todo el conocimiento que hacen en el Colsan, en diferentes universidades, y este es un programa documental muy bonito. O sea, ese sería como el primer ejemplo. Podríamos hacer series documentales, podríamos hacer series educativas. Lo vimos ahora en la pandemia, que la mayor parte de la educación se transmitió por la televisión. Entonces, creo que hemos vivido ejemplos muy recientes de cómo la televisión puede ser completamente educativa. Tenemos un programa que se llama Herencias, en el cual documentamos todo el registro y el patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí, de nuestra cultura, de los 7 barrios, de turismo, o sea... Justo se iba a mencionar, creo que Herencias, también gracias por la flor aquí hablemos, y también Herencias creo que es un ejemplo muy ilustrativo del trabajo que hace la televisión, porque ese proyecto ustedes lo impulsaron de manera muy importante. Tienen expertos que van diciendo la historia de los 7 barrios, la historia de algunos edificios, y eso llega a cualquier lado. Llega aquí, llega en Estados Unidos, llega en Canadá, llega a más de 25 millones de personas. Entonces es nuestro granito de arena que ponemos para que tengamos una televisión educativa y podamos transmitir contenido a futuras generaciones. Beatriz. Bueno, hay algo que se llama, dentro del proceso de preservación, algo que se llama reutilización de los contenidos. Aquí se puede echar mano de esos registros históricos de algo que ya se digitalizó, que ya está resguardado en un sistema DAM o el que tú quieras, tomar algunos registros, incrustarlos en producciones nuevas, en nuevas producciones, hablando del audiovisual. En cuestión de sonido se pueden diseñar actividades en donde se sensibilice a las personas a la escucha, hacerlos partícipes de actividades interactivas. Se pueden hacer sesiones tanto de escucha como sesiones con audiovisuales en donde se les informe, se platique así como páginas de ayer, algo de hoy y hacer comparativos. Hay muchísimas formas de ponerlos en acceso y hacerlos llegar al público, que es el objetivo, darles ese valor social, educativo y hasta económico, ¿por qué no? Claro, ahí yo creo que el límite es la capacidad de gestión y la creatividad que cada quien tenga, ¿no? Y de gestión, pues, ¿qué les digo? Aquí nuestros invitados tienen bastante experiencia en esto. Y les vamos a dejar ahorita con una cápsula que luego nos ligamos al corte, porque precisamente uno de estos recursos que a veces nos pasan como de largo y no nos enteramos que es patrimonio histórico. Seguramente ustedes han ido al Panteón del Saucito, si son de por acá de San Luis Potosí. El Panteón del Saucito tiene una sección muy antigua, siglo XVIII, si mal no recuerdo, siglo XIX, para no meter la pata, pero segurito tienen ahí algunos monumentos funerarios que son todo un monumento histórico. Justo de este proyecto vamos a platicarles en la siguiente cápsula. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya en el bloque anterior un poquito nos adelantaba el ingeniero Alfonso Cuevas este tema del cuidado y de la responsabilidad legal de qué hacer y cómo hacerle con estos materiales que tenemos para, bueno, pues compartirlo con las nuevas generaciones. Y justo es la siguiente pregunta, ¿cuáles son las implicaciones éticas y legales de la preservación de esta memoria pública a través de los medios audiovisuales? Porque, bueno, ya vimos que sí es posible pasarlos de estos medios análogos a los más modernos medios digitales. Es, digamos, viable, costoso quizá, inversión de recursos, tiempo y demás, pero viable. Pero hay que tener en cuenta estas otras y consideraciones, ¿no? De tipo legal, de tipo ético. ¿Qué nos dices, ingeniero Alfonso? Pues tenemos que remontar un poco sobre las leyes que nos rigen en México actualmente para el resguardo audiovisual. O sea, empezamos primero con la Ley Federal de Radio y Televisión México, las cuales tienen ciertas directrices. Solo hacen una mención muy básica sobre el resguardo audiovisual, pero es como que la madre de todas las leyes en las cuales nos basamos. Después de ahí nos vamos a la Ley General de Bibliotecas, como en el artículo número 1 de la Ley General de Bibliotecas de México, mencionan que se debe de asegurar la salvaguarda y protección de los bienes audiovisuales que se generen en todo el país y más en los medios públicos. Después de ahí nos vamos también a la Ley de Archivos, que tiene algunas directrices para la conservación y resguardo de los archivos audiovisuales. Ninguna la menciona tan bien, pero llegamos al final a las normas y técnicas de conservación de documentos audiovisuales. Ahí sí ya vienen normas y técnicas detalladas que podría decirse que es como una tipo NOM, en la cual tenemos ya ciertas directrices muy específicas para la conservación de los archivos. Primero sería basarnos en todo eso. Y ya obviamente, como lo mencioné hace rato, la ley de derechos de autor y todo lo que conlleva, ya serían las implicaciones legales sobre el resguardo. Pero primero serían las bases que tenemos para resguardar todos los materiales audiovisuales. ¿Qué consideraciones nos dices, Betty? Consideraciones éticas y legales. Éticas y legales, bueno, hay algo que nos mencionó uno de nuestros mentores en el Diplomado Iberoamericano de Preservación de Patrimonio Sonoro y Audiovisual, que tú puedes digitalizar todo lo que tú quieras, siempre y cuando tengas el permiso expreso del dueño legal de ese contenido. Si no tienes el permiso, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo ese derecho. Entonces, es lo primero de lo que tenemos que estar seguros, que quienes poseen el derecho, la propiedad de propiedad intelectual, esté de acuerdo en que ese contenido se digitalice y todavía más se ponga en acceso y más aún se reutilice. Si se va a reutilizar, ¿en qué condiciones se va a poner en acceso? ¿Qué tanto puedes tú utilizar de mi película? ¿Qué tanto puedes utilizar de mi programa de radio o de televisión? Los que participaron ahí están de acuerdo en que utilicen su imagen, porque hay derecho de difusión, el derecho de utilización, de uso de marcas y de imágenes. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Esto hay que tenerlo muy presente para todo aquel que se dedica a la preservación. Si no hay un derecho expreso del dueño, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el programa de radio, televisión, la película se filmó, se grabó para un formato determinado para transmitirse en un medio muy específico. En el momento en que yo utilizo un pedacito de alguna película para ponerlo en YouTube, ya estoy cambiando el canal y esa parte está implícita en la ley de derecho de autor. Fíjense que en el Colegio de San Luis tenemos la fortuna de tener un proyecto en el que están colaborando los dos invitados que hoy tenemos. Justo se está desarrollando un proyecto para preservar precisamente mucho del material que tenemos aquí en 9TV o que fue producido desde que 9TV existe. Y afortunadamente se pudieron como conjuntar las personas adecuadas, entre ellos nuestros invitados, el ingeniero Alfonso Cuevas, director de 9TV, Beatriz Proa, como parte de como esta experiencia profesional que tiene desde Radio y Televisión Universitaria, dos invitadas que hoy no tuvieron la posibilidad de acompañarnos, que es Yolanda Camacho del Archivo Histórico y la doctora Adriana Corral, historiadora del Colegio de San Luis. Y bueno, se ha hecho ahí un equipo de trabajo muy interesante en donde se está trabajando para digitalizar estos materiales, que les decíamos, estaban en un formato análogo y lo que se va a hacer es todo este proceso bien cuidado, muy responsablemente pasarlo a este formato digital.
Ingeniero, te iba a decir doctor. Ingeniero, cuéntanos un poco cuál ha sido como la historia o qué tan valioso es el acervo con el que tiene 9TV, porque ya tiene sus décadas, ¿no? Claro, tenemos materiales desde su creación del Canal 9 en 1986, entonces tenemos muchos materiales en formato de 3/4, en formato beta, en formato VHS. Desafortunadamente, anteriormente no se hizo la digitalización de ninguno de estos archivos, hasta ahorita que desarrollamos el proyecto en conjunto con el Colegio de San Luis, con la Universidad Autónoma y 9TV, es donde nos ponemos a la tarea de empezar a rescatar todos los materiales para no perderlos. O sea, tenemos una historia muy lamentable, por ejemplo, en el Canal 3, en el cual se perdieron casi todos los acervos, los materiales, y pues es algo que no queremos, porque parte de nuestra tarea es llevar la historia, guardarla, contarla y que las futuras generaciones puedan aprender de ella, como lo mencionaba Betty hace un momento. Entonces, estamos muy felices de que podamos digitalizar eso. Creo que pasaremos a la historia por ser guardianes de la historia por completo, y eso me da muchísimo gusto para que todos los potosinos tengan esos materiales. Y ya decía yo que se necesita gestión y creatividad, y los involucrados en este proyecto han puesto ambas cosas. Se trató de conseguir recursos porque cuesta mucho, y bueno, pues se pusieron como todos de acuerdo ahí de manera muy creativa, muy colaborativa, porque hay muchos actores involucrados. Ya decíamos, 9TV, la Universidad Autónoma a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el Colegio de San Luis, el COPOSIT, en fin, que este proyecto pues no es sencillo, no ha sido fácil, y a lo mejor va a ser apenas un primer pasito, porque hay muchísimo material que digitalizar y bueno, pues nos va a costar. Cuéntanos, Beatriz, ¿cómo ves este proyecto? Tú ya participaste, diste un taller, cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, es algo innovador, voy a decirlo así, aquí en el estado potosino, porque es la primera vez que una estación de televisión se preocupa por preservar su acervo, sus contenidos, que bueno, según el catálogo que nos facilitó el archivo, son más de 40 años de historia, porque bueno, ahorita estoy recordando algo. Viene, por ejemplo, toma de posesión del gobernador Carlos Conguitut a finales de los 70s, cuando todavía era Televisión Rural de México, si no me equivoco. De ahí los contenidos de cuando esta televisora se convierte en Imevisión y después en Canal 9. Entonces son 3 pasos, 3 momentos de la evolución de este medio, que tiene resguardada, que tiene registrados eventos que se dieron desde aquel entonces, cuando llega la televisión aquí a San Luis Potosí. Hay que acordarnos que bueno, el Canal 13 ya desaparecido, inició sus transmisiones el 1 de noviembre de 1975, hasta la pandemia estuvo ahí vigente, ¿no? Desgraciadamente su contenido pues se perdió. Y que no era privado, el caso. Era privado. Y tenía más recursos, tuvo en algún momento muchos recursos. Sí. Canal 13, precisamente por esta parte privada, digamos, que lamentablemente no hubo la precaución o la responsabilidad de preservar, y se perdió muchísima memoria. Es que es lo que te mencionaba al principio, es la falta de conocimiento, de la conciencia de que eso que está ahí registrado en un VHS, en un super VHS, en un disco compacto, en un disco de vinil, eso es historia, eso es parte de nuestro acervo. Estos documentos sonoros, audiovisuales, fotográficos tienen un doble valor patrimonial, tanto el físico, porque fueron creados en un momento de la historia de la evolución de nuestra sociedad, y la otra parte, el inmaterial, que es el contenido. Entonces tienen un doble valor, el extrínseco dado por el soporte y el intrínseco por el contenido. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de este programa, y bueno, pues vamos a irnos cerrando con algunas conclusiones que les pediré a nuestros invitados. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. A manera de conclusión, ¿qué nos dices? Pues que es muy importante hacer un resguardo de todos nuestros audiovisuales y generar conciencia sobre las personas que tienen materiales para que podamos resguardarlos. Y aquí lo vamos a hacer y lo vamos a trabajar, y lo van a ver muy pronto en sus pantallas y en internet y en lo que podamos difundir. Y es que están haciendo un trabajo interesante, porque no solo es la preocupación de resguardarlos, sino también de ponerlos al alcance del mayor número de personas. Y en eso me consta que están trabajando aquí en 9TV. Beatriz, gracias por habernos acompañado. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, pues nada más invitarlos para que continúen con esta labor, y pues de manera personal pues seguir colaborando con este proyecto. Eres una de las pocas mujeres que están trabajando, cuéntanos, perteneces a una especie de red, ¿no? A la Red Latinoamericana de Mujeres Dedicadas a la Preservación
del programa Ibermemoria de la UNESCO. ¿Y de qué se trata? Explícanos en cristiano, como en 30 segundos. Así rapidísimo, Sí. bueno, llevar a cabo los procesos de preservación, todos paso por paso, y yo específicamente dedicada a el último, al que tiene el valor, ¿no? La puesta en acceso, la reutilización, diseño de actividades, todos los procesos anteriores, todos te los puedo manejar, el registro de audio, que es mi fuerte. Hago mucho registro sonoro de campo, hago paisaje sonoro, tengo una buena colección de manera personal de trabajo de campo en cuestión de registro sonoro. Entonces, en eso consiste, recopilar, resguardar y después ponerlos en acceso. Bueno, para que vean que hay gente muy especializada y que, bueno, pues afortunadamente están ocupados en este tipo de actividades. Pues a los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes gracias por habernos seguido. Los invitamos para que, bueno, pues si no pueden verlo hoy martes, lo pueden ver en la retransmisión del jueves, y si no, en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, pásela muy bien, soy Lidia Juache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Participa en el seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, del 7 de agosto al 4 de septiembre en modalidad virtual. Consulta las fechas de sesiones en nuestro Facebook. El programa de estudios antropológicos del Colsan invita al seminario del doctorado en estudios antropológicos, zonas áridas, con su siguiente sesión el 27 de agosto a las 17 horas en la sala de videoconferencias 1. Espera próximamente el Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo, el 10 y 11 de octubre en la sala de videoconferencias 1. Síguenos en redes sociales para mayor información. Ya está disponible el nuevo número de la revista Epéctasi, Explorando la Realidad Humana. Reflexión en diversos contextos. Consúltala en sus redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos